No puedes dejar de sobrepensar por la misma razón por la que no puedes dejar de rascarte una picadura que ya sangra. Tu mente confunde repetir el pensamiento con estar resolviendo algo, cuando en realidad solo está profundizando la herida. Pero eso es solo la mitad del problema, porque la parte que casi nadie te explica es por qué esa confusión se siente tan real, tan convincente, al punto de que sientes que si dejaras de pensar en eso ahora mismo, algo malo iba a pasar por no haberlo resuelto a tiempo. Durante años he estudiado el comportamiento de personas que lograron salir de ciclos de pensamiento obsesivo que duraban horas cada día, y hay un patrón que se repite en todas ellas sin excepción. Ninguna dejó de pensar con más fuerza de voluntad. Todas cambiaron de forma deliberada la estructura completa de cómo su mente procesaba la incertidumbre. Porque sobrepensar no es simplemente pensar mucho, es un mecanismo específico con un motor identificable. Y una vez que entiendes ese motor, puedes empezar a apagarlo pieza por pieza en lugar de pelear contra un enemigo que no terminas de entender del todo. Vamos a ver primero por qué el sobrepensamiento se instala como una adicción real con su propio ciclo de recompensa, y después vamos a construir el sistema completo para desmontarlo paso por paso sin depender de que un día amanezcas con la cabeza más tranquila por arte de magia. Y quiero usar la palabra adicción con toda intención, no como una exageración para captar tu atención. Cualquier adicción real funciona con el mismo patrón básico, una actividad que a corto plazo alivia una incomodidad, aunque a largo plazo la empeore o la mantenga intacta. Sobrepensar alivia durante los primeros minutos la sensación insoportable de no saber qué va a pasar, porque te da la ilusión de estar haciendo algo al respecto. Ese alivio momentáneo es exactamente lo que refuerza el ciclo completo, empujándote a repetirlo la próxima vez que aparezca cualquier incertidumbre, por pequeña que sea, de la misma forma en que cualquier otra conducta compulsiva se refuerza por el alivio inmediato que ofrece, sin importar el costo acumulado que deja detrás. Lo primero que tienes que entender es que la mayoría trata el sobrepensamiento como si fuera sinónimo de resolver problemas, cuando en realidad son dos procesos completamente distintos que se sienten idénticos desde adentro. Resolver un problema tiene un criterio de cierre. Llegas a una conclusión, tomas una decisión o identificas que necesitas más información específica antes de continuar. Sobrepensar no tiene ningún criterio de cierre, es la misma pregunta, la misma preocupación, la misma escena reproduciéndose una y otra vez, sin ninguna nueva información entrando al sistema, y sin embargo la mente lo interpreta como progreso, porque sentarse a pensar en el problema activa la misma sensación de estar haciendo algo útil que activaría resolverlo de verdad. Esa es la trampa exacta. El cerebro no distingue con facilidad entre pensar de forma productiva y pensar en círculos, porque desde adentro ambas actividades se sienten parecidas, ambas ocupan la misma energía mental, ambas generan la misma sensación de estar trabajando en algo importante. La diferencia solo se nota si observas el resultado objetivo después de una hora completa dándole vueltas a lo mismo. Si al final de esa hora tienes una decisión, una acción concreta o una pregunta específica que antes no tenías, estabas pensando de forma productiva. Si al final de esa hora sigues exactamente en el mismo lugar, con la misma pregunta sin responder y el mismo malestar acumulado, no estabas resolviendo nada, estabas alimentando el ciclo. Y aquí está la fórmula que quiero que grabes en tu cabeza. No es falta de inteligencia ni falta de voluntad, es falta de un criterio claro que le diga a tu mente cuándo un pensamiento ya cumplió su función y debe cerrarse. Sin ese criterio, cualquier preocupación se convierte en un ciclo abierto de forma indefinida, porque tu mente sigue esperando la señal de "ya terminamos aquí", que nunca llega por sí sola. Esa espera indefinida es exactamente lo que convierte un pensamiento normal, el tipo de pensamiento que cualquier persona tiene sobre cualquier problema, en una rumia que puede durar semanas enteras sobre el mismo tema sin ningún avance real. La cadena completa funciona así. Aparece una incertidumbre. ¿Qué va a pasar? ¿Qué debería haber dicho? Si tomaste la decisión correcta. Y tu mente, en lugar de tolerar esa incertidumbre sin resolverla de inmediato, intenta eliminarla a través del análisis constante. El análisis constante genera una falsa sensación de control, porque sientes que mientras sigas pensando, todavía tienes algo de poder sobre el resultado.
Y esa falsa sensación de control es exactamente lo que hace que sobrepensar se sienta, momento a momento, más cómodo que simplemente aceptar que hay cosas que no puedes resolver solo con más horas de pensamiento encima. Piensa en un ejemplo muy concreto de cómo se ve esto en un día cualquiera. Alguien envía un mensaje importante a las 3 de la tarde y no recibe respuesta antes de las 7 de la noche. En esas 4 horas, en lugar de vivir su tarde con normalidad, esa persona repasa mentalmente el mensaje que envió al menos 20 veces, imagina 5 escenarios distintos de por qué no ha respondido y construye, sin darse cuenta, una historia completa sobre lo que eso podría significar, todo sin ninguna información nueva real entre el primer repaso y el 20º. Cuando finalmente llega la respuesta, y casi siempre resulta ser algo completamente neutral, esa persona ha gastado 4 horas de energía mental en construir escenarios que nunca ocurrieron, sin haber cambiado absolutamente nada del resultado final con todo ese esfuerzo invertido. Ahora quiero que veas la diferencia real entre quienes logran salir de este ciclo y quienes se quedan atrapados en él durante años, repitiendo la misma rumia con distintos temas, porque la diferencia no está en cuánta capacidad de análisis tienen. Está en qué hacen exactamente con la incertidumbre que no pueden resolver de inmediato. Los que se quedan atrapados esperan sentir completa certeza antes de permitirse dejar de pensar en algo y como la certeza completa casi nunca llega, siguen dándole vueltas indefinidamente, atrapados en una espera que puede durar meses. Los que logran salir aceptan actuar o directamente soltar el tema con información incompleta, sabiendo perfectamente que la certeza total no es un requisito real para avanzar, sino una excusa que la mente inventa para seguir posponiendo la incomodidad de decidir algo sin garantías absolutas. ¿Ves la diferencia? Uno necesita resolver el 100% de las dudas antes de moverse. El otro se mueve con el 70% y deja que el resto se aclare con la experiencia real, no con más análisis mental encerrado en la misma habitación. Aquí va la primera pregunta que quiero que te hagas con total honestidad. ¿Controlas tú cuándo dejar de pensar en un tema? ¿O es la incertidumbre la que decide por ti cuándo vas a parar sin darte ningún aviso previo? Los que se quedan atrapados llenan cada momento de silencio, el trayecto en el coche, la ducha, los minutos antes de dormir, repasando la misma escena desde ángulos ligeramente distintos, como si la variación en el ángulo fuera a producir una respuesta diferente. Los que logran salir reservan un espacio específico y limitado para pensar en lo que les preocupa y fuera de ese espacio entrenan la capacidad de posponer el pensamiento conscientemente hasta que llegue su turno asignado. Los que se quedan atrapados creen que pensar más tiempo en algo demuestra que les importa, que son responsables, que están tomando el asunto en serio. Los que logran salir entienden que después de cierto punto, seguir pensando ya no demuestra nada, solo desgasta sin aportar ninguna claridad adicional que las horas anteriores no hubieran aportado ya. Y quiero repetirlo de otra forma, porque es el núcleo de todo lo que viene después, los que necesitan sentirse completamente tranquilos antes de dejar de analizar algo, se quedan analizando indefinidamente, porque la tranquilidad casi nunca llega solo con más pensamiento. Los que actúan o sueltan el tema antes de sentirse completamente tranquilos, terminan sintiéndose más tranquilos como resultado directo de haber dejado de alimentar el ciclo, no como condición previa para poder soltarlo. El orden importa mucho más de lo que la mayoría cree, y esto cambia por completo la estrategia que probablemente has intentado hasta ahora sin resultados duraderos. Ocinta, hay una diferencia adicional, más difícil de notar, entre ambos grupos. Los que se quedan atrapados creen que la solución es encontrar la respuesta correcta escondida en algún lugar dentro de su propia cabeza, así que siguen buscando dentro cada vez con más intensidad, convencidos de que en algún momento la claridad va a aparecer si insisten lo suficiente. Los que logran salir entienden que algunas respuestas no están dentro de la cabeza, están en la experiencia real, en probar algo y ver qué pasa, en obtener información del mundo exterior en lugar de seguir generando teorías internas sobre un mundo que todavía no han tocado. Buscar la respuesta únicamente adentro, cuando la respuesta solo existe afuera, es una de las razones principales por las que el sobrepensamiento puede continuar durante meses sin ningún avance real.
Quiero darte una sola imagen para que entiendas el mecanismo completo del sobrepensamiento, porque una vez que la ves con claridad, la vas a reconocer cada vez que empieces a darle vueltas a lo mismo. Imagina un coche cuyas ruedas quedaron atascadas en el barro. El instinto natural, casi automático, es presionar el acelerador con más fuerza, pensando que más potencia va a sacar el coche del atolladero. Pero lo único que logra ese acelerador presionado con más fuerza es que las ruedas giren más rápido en el mismo lugar, cavando un hoyo cada vez más profundo hasta que sacar el coche se vuelve todavía más difícil que al principio. Sobrepensar funciona exactamente así. Sientes que necesitas pensar con más intensidad para salir del problema, pero cada vuelta adicional de pensamiento sin ninguna acción nueva de por medio solo cava el hoyo más hondo, generando más ansiedad, más cansancio mental y ninguna atracción real hacia ningún lado. La salida nunca está en acelerar más fuerte en el mismo punto. Está en cambiar de método por completo, dejar de girar en el mismo lugar y buscar, aunque sea con esfuerzo incómodo al principio, un punto de apoyo distinto. Quiero que notes algo más sobre esta imagen, porque explica por qué tantos intentos de dejar de pensar tanto fracasan antes de empezar siquiera. Cuando alguien te dice, deja de pensar en eso, o tienes que relajar la mente, básicamente te está pidiendo que sueltes el acelerador sin ofrecerte ningún punto de apoyo alternativo. Y soltar el acelerador sin ningún plan de salida solo deja el coche exactamente donde estaba, atascado, sin ningún cambio real en la situación. No basta con dejar de pensar. Hace falta algo específico hacia dónde dirigir esa energía mental que antes se iba directo al mismo hoyo, o el pensamiento simplemente va a volver a ocupar ese espacio vacío en cuanto lo dejes disponible. Ahora vamos a construir ese punto de apoyo distinto, con pasos concretos que puedas aplicar hoy mismo, no la próxima vez que tengas tiempo para trabajar en esto. Primer paso, define con anticipación un criterio de cierre claro para cada preocupación específica antes de empezar a darle vueltas. Esto significa preguntarte desde el inicio qué información concreta necesito para dejar de pensar en esto, o qué acción concreta tengo que tomar para considerarlo resuelto por ahora. Si la respuesta es que necesitas información que simplemente no tienes disponible en este momento, lo que va a pensar otra persona, cómo va a salir algo en el futuro, entonces el criterio de cierre correcto no es seguir pensando hasta saberlo, sino aceptar que no lo sé todavía y posponer el pensamiento hasta que exista información nueva real. Este paso importa porque sin un criterio definido de antemano, cualquier preocupación se convierte automáticamente en un ciclo sin final posible, porque nunca decidiste desde el principio qué es lo que estás realmente buscando al pensar en eso. Segundo paso, convierte el pensamiento disperso en escritura física, con un límite de tiempo fijo, en lugar de dejarlo dando vueltas sin ninguna estructura dentro de tu cabeza. Cuando notes que estás entrando en un ciclo, toma papel y bolígrafo, pon un cronómetro de 10 minutos y escribe todo lo que te preocupa sobre ese tema, sin filtro, sin orden, simplemente vaciando lo que está dando vueltas. Cuando el cronómetro suene, cierras la libreta, sin excepciones, incluso si sientes que todavía no terminaste de pensarlo. Este paso importa porque el pensamiento disperso dentro de la cabeza no tiene ningún límite natural. Puedes seguir para siempre sin que te des cuenta del tiempo que lleva corriendo, mientras que la escritura con cronómetro le da al ciclo un principio y un final definidos, algo que tu mente puede reconocer como una sesión completada, no como un asunto pendiente flotando sin resolución. Vale la pena aclarar por qué tiene que ser papel físico y no una nota en el teléfono, porque esta diferencia importa más de lo que parece a primera vista. El teléfono está lleno de otras señales compitiendo por tu atención, notificaciones, aplicaciones a un toque de distancia, y escribir ahí mantiene tu mente en el mismo estado de dispersión que ya tenía antes de empezar el ejercicio. El papel, en cambio, no compite con nada más, y el acto físico de escribir a mano obliga a tu mente a organizar el pensamiento en frases completas, en lugar de dejarlo circular como fragmentos sueltos que nunca terminan de formar una idea completa. Tercer paso, aprende a distinguir en tiempo real entre pensamiento productivo y pensamiento repetitivo, usando una sola pregunta como filtro constante. ¿Esto que estoy pensando ahora mismo es distinto a lo que pensé hace 5 minutos sobre el mismo tema, o es exactamente lo mismo con otras palabras?
Si es distinto, si de verdad estás generando una idea nueva, una acción concreta o una pregunta específica que antes no tenías, puedes seguir un poco más. Si es lo mismo con otro disfraz, esa es la señal exacta para detenerte y pasar a la acción de reemplazo que definiste con anticipación. Este paso importa porque la mayoría de la gente no distingue entre estos dos tipos de pensamiento mientras está sucediendo, solo lo nota después, cuando ya pasó una hora entera sin ningún avance real que mostrar. Cuarto paso, practica actuar con información incompleta en decisiones pequeñas todos los días como entrenamiento deliberado para las decisiones grandes que sí importan de verdad. Elige a propósito algunas decisiones cotidianas de bajo riesgo: qué comer, qué ruta tomar, qué responder en un mensaje sencillo, y date un límite de tiempo corto para decidir, sin permitirte el lujo de analizar todas las opciones posibles hasta encontrar la perfecta. Este paso importa porque la capacidad de actuar sin certeza total es un músculo que se entrena con repetición en lo pequeño, y si solo intentas usarlo por primera vez en la decisión más importante y más cargada emocionalmente de tu vida, vas a fallar. No porque el método no funcione, sino porque nunca practicaste antes en un terreno de menor presión. Un ejercicio simple para empezar hoy mismo. La próxima vez que dudes entre dos opciones de bajo riesgo durante más de 30 segundos, elige cualquiera de las dos, sin buscar la opción perfecta, y sigue adelante. No se trata de tomar decisiones descuidadas en temas que sí importan. Se trata de dejar de tratar cada microdecisión del día como si tuviera el mismo peso que una decisión de vida o muerte, porque ese hábito de sobreanalizar hasta lo más pequeño es, muchas veces, el mismo músculo que después se activa automáticamente en los temas grandes. Vermati Pomkion Titervamues. Quinto paso, diseña una señal física de salida, un movimiento concreto que ejecutes en el momento exacto en que detectes que entraste en un ciclo repetitivo. Puede ser levantarte de la silla, cambiar de habitación, lavarte la cara con agua fría o simplemente decir en voz alta: esto ya lo pensé, sigo adelante. El contenido exacto de la señal importa menos que el hecho de que sea física, no solo mental, porque un pensamiento repetitivo solo se puede interrumpir con algo que ocurra fuera del mismo canal donde está sucediendo. Intentar detener un pensamiento con otro pensamiento, deja de pensar en esto, casi nunca funciona, porque sigue siendo la misma mente usando la misma herramienta contra sí misma. Este paso importa porque le da a tu cuerpo, no solo a tu mente, una función clara en el proceso de cortar el ciclo, y el cuerpo, a diferencia de los pensamientos, sí obedece instrucciones directas con mucha más facilidad. Ahora hablemos de algo que casi nadie conecta directamente con el sobrepensamiento, y es el papel que juega tu entorno en mantener vivo exactamente el ciclo que quieres apagar. El sobrepensamiento se alimenta, de forma especial, de dos condiciones muy concretas: el tiempo sin estructura y el silencio sin ningún estímulo externo. Si tu día tiene largos espacios vacíos sin ninguna actividad definida, tu mente va a llenar automáticamente ese vacío con la preocupación que tenga más carga emocional en ese momento, porque el cerebro no tolera bien el vacío completo, prefiere ocuparlo con algo, aunque ese algo sea dañino para ti. Si no controlas de forma consciente cómo estructuras tu tiempo, tu mente termina llenando cada hueco con exactamente el contenido que menos te conviene repetir. Esto no significa que tengas que llenar cada minuto de tu día con actividad constante para evitar pensar. Eso sería agotador e insostenible, y además evitaría el problema en lugar de resolverlo. Significa que los momentos de descanso real, sin estímulo, funcionan mejor cuando ya procesaste conscientemente lo que te preocupa a través de los pasos anteriores, en lugar de dejar que esos momentos de silencio sean el primer y único espacio donde el pensamiento aparece sin ningún control previo. También vale la pena revisar tus hábitos digitales antes de dormir, porque revisar el teléfono en la cama sin ninguna estructura es de los contextos más comunes donde el sobrepensamiento nocturno se activa con más fuerza, precisamente porque combina silencio, cansancio y ausencia total de distracción productiva al mismo tiempo. Hay un detalle adicional sobre el entorno que rara vez se menciona, y es el papel de las personas con las que hablas sobre tus preocupaciones. Si cada vez que algo te preocupa buscas a alguien para hablarlo, y esa conversación termina siendo, en realidad, otra versión
verbal del mismo ciclo de análisis que ya tienes en tu cabeza, esa persona se convierte, sin que nadie lo decida a propósito, en una extensión externa de tu propio sobrepensamiento. No se trata de dejar de compartir lo que te preocupa con la gente que te importa, se trata de notar si esas conversaciones te ayudan a llegar a un cierre real o simplemente te dan una audiencia nueva para repetir la misma rumia con otras palabras. Y aquí está la verdad que muchos evitan enfrentar sobre este tema. Tu mente no quiere dejar de sobrepensar, aunque conscientemente tú sí lo quieras con toda tu voluntad. El cerebro interpreta el análisis constante como una forma de protección, una manera de anticipar peligros antes de que ocurran, y por eso resistirse a soltar ese análisis se siente en el momento como bajar la guardia frente a una amenaza real. Esto no es una falla exclusivamente tuya, es una característica compartida por cualquier sistema nervioso humano que prefiere sentir que está haciendo algo, aunque ese algo no cambia absolutamente nada del resultado final, antes que aceptar la incertidumbre desnuda tal como es, sin ningún tipo de control sobre ella. Aceptar esto tiene una consecuencia práctica importante para los próximos días. Vas a sentir en algún momento una resistencia fuerte a soltar un pensamiento específico, casi como si soltarlo significara que dejaste de importarte el resultado. Esa sensación es engañosa. Soltar el pensamiento repetitivo no significa dejar de importarte, significa dejar de confundir el sufrimiento repetido con el cuidado genuino. Puedes cuidar profundamente algo o a alguien sin necesidad de darle vueltas mentales durante horas cada día, de la misma forma en que puedes querer que a tu equipo favorito le vaya bien en un partido sin necesidad de repasar cada jugada posible antes de que el partido siquiera empiece. Quiero darte una herramienta concreta que puedes usar hoy mismo, no la próxima vez que sientas que de verdad lo necesitas. Se llama el cronómetro de preocupación y es distinta a cualquier técnica de pensamiento positivo que probablemente ya escuchaste antes y que nunca terminó de funcionar del todo. Cada vez que sientas que un pensamiento empieza a repetirse sin ninguna información nueva, en lugar de intentar apagarlo de golpe, dile a tu mente, en voz alta si puedes, voy a pensar en esto con toda mi atención dentro de un rato, a esta hora específica, durante 10 minutos completos. Escribe esa hora en algún lugar visible y cuando llegue el momento acordado, cumple exactamente lo que prometiste. Siéntate con papel y bolígrafo y dale al pensamiento toda tu atención completa durante esos 10 minutos sin distracciones. El mecanismo detrás de esto es más poderoso de lo que parece a simple vista. Tu mente deja de sentir que necesita mantener el pensamiento activo todo el tiempo por miedo a que, si lo suelta ahora, nunca se resuelva. Al saber que tiene un espacio garantizado más adelante, la urgencia de resolverlo inmediatamente, en cualquier momento del día, empieza a disminuir de forma notable, porque ya no depende de atraparlo ahora mismo o perderlo para siempre. Ahora te voy a pedir un compromiso concreto, con fecha exacta, porque sin fecha esto se queda en una buena intención más de las tantas que probablemente ya tuviste antes sin resultado real. Durante los próximos 21 días, sin ninguna excepción, vas a aplicar los 5 pasos completos cada vez que notes que estás entrando en un ciclo, definir el criterio de cierre antes de pensar, usar la escritura con cronómetro en lugar del pensamiento disperso, filtrar entre pensamiento productivo y repetitivo con la pregunta que ya conoces, practicar decisiones pequeñas con información incompleta y ejecutar tu señal física de salida en el momento exacto en que detectes el ciclo activándose. No lo hagas porque un día amanezcas con la cabeza especialmente despejada. Hazlo porque ya lo decidiste ahora mismo viendo este video y una decisión firme no depende de qué tan ruidosa esté tu mente la mañana específica en que toca cumplirla. Ten en cuenta que los primeros días probablemente sean los más incómodos de todos, porque vas a notar, quizás por primera vez con tanta claridad, cuántas veces al día tu mente intenta arrastrarte de vuelta al ciclo conocido. Eso no es una señal de que el sistema esté fallando, es simplemente la
Evidencia de un patrón que llevaba mucho tiempo funcionando sin ninguna interrupción consciente. Hacia la segunda semana, la mayoría de las personas empieza a notar que el cronómetro de preocupación se usa con menos frecuencia, no porque hayan dejado de tener preocupaciones, sino porque muchas de ellas se resuelven solas con el paso de las horas, algo que antes no podían comprobar porque nunca soltaban el pensamiento el tiempo suficiente como para dejar que la vida real respondiera por sí sola. Y aquí llegamos al punto que realmente importa, más allá de cualquier técnica concreta que te haya dado hasta ahora. Esto nunca fue solo sobre dejar de pensar demasiado en un tema específico. Esto es, en el fondo, sobre qué tipo de relación decides tener con la incertidumbre en general, porque la incertidumbre nunca va a desaparecer por completo de tu vida sin importar cuánto la analices. Dejas de ser alguien que necesita resolverlo todo mentalmente antes de poder actuar o descansar en paz. Empiezas a ser alguien que tolera la incertidumbre sin necesitar eliminarla por completo, con más y más análisis. Alguien que actúa con la información disponible en lugar de esperar una certeza que probablemente nunca va a llegar de todas formas. Esa es la transformación real detrás de todo este sistema y va mucho más allá del tema específico que te tiene atrapado ahora mismo. Piensa en cuánta energía le has entregado en el último mes a preocupaciones que ni siquiera recuerdas con claridad hoy, escenarios que construiste con todo detalle y que nunca ocurrieron, conversaciones imaginarias que ensayaste 20 veces y que en la vida real duraron 30 segundos. Esa energía, invertida en algo que sí depende de ti, un proyecto, una relación, una habilidad que quieres desarrollar, habría producido resultados reales y visibles en lugar de desaparecer sin dejar ningún rastro más que cansancio acumulado.